No lo valoro de esa manera, tenía necesidad de dar ejemplo. Se estaba pidiendo a todas las personas que mantuvieran sus aportaciones, pues si el propio presidente saca las suyas, pues evidentemente pues no hubiera sido un buen ejemplo. Lo valoro exclusivamente desde esa perspectiva. La devolución. El presidente y la controller financiera, que era de alguna forma pues quien tenía el control de ese departamento, ¿no? Es una cuestión de dar ejemplo nada más, o sea, a ver, si no estoy diciendo que sea malo, vamos a ver, entiéndaseme, yo no estoy diciendo que nadie ha robado nada, lo que estoy diciendo es que en pos de una serie de objetivos muy loables, el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de la actividad, todo eso que se está diciendo aquí, se postergaron otros intereses que quizás no eran tan importantes, pero para las personas que han sufrido la pérdida de sus ahorros, pues era fundamental. Ahí es donde yo echo en falta la respuesta de Mondragón. De acuerdo, tus objetivos principales son estos, tu misión es esta, pero ¿qué has pensado respecto de estos? Porque cada mes que pasaba sus posibilidades de cobro se reducían. Esa es nuestra cosa, ¿vale? Yo no estoy hablando de que nadie haya ido con un saco y se haya llevado nada, ni mucho menos, ¿eh? Lo que se pedía era confianza en la cooperativa y lo que los socios estaban dispuestos a dar era confianza en la cooperativa, claro que sí.